Con respecto al Lynch, al síndrome de Lynch, es la forma más rara de cáncer colorectal hereditario. El tipo 1 involucra afectación endometrial. Para empezar les diré, de una vez les voy soplando, el síndrome de Lynch es el tipo más común de cáncer de colon hereditario, ¿ya? No estoy hablando de cáncer de colon adquirido, sino hereditario. El tipo 1 involucra afectación endometrial. Usualmente los que son del tipo 1, suelen ser solo afectación colónica nada más, solo colon. El tipo 2 es el que afecta endometrio, estómago, etcétera. ¿La aparición es tardía en mayores de 70 años? No, usualmente es en menores de 40 años. ¿El tipo 2 puede involucrar afectación gástrica? Cierto. ¿Y el tipo 2 afecta solo colon? No, ese es el tipo 1. Les contaré una historia de la vida real, un cuento, para que no se duerman. Cuando estaba yo de residente en el Hospital Carrión, llegó un paciente de 18 años. Este chico, los síntomas que tenían típicamente es que había bajado de peso groseramente, se notaba muy pálido ectoscópicamente y tenía frecuentemente diarreas, y tenía una diarrea crónica, mucosa, sin sangre, mucosa pero crónicamente, pero la baja de peso era notoria. Al notar esto le pedimos un hemograma. El hemograma tenía 9 de hemoglobina con un volumen corpuscular que estaba en 70, o sea que estaba bajo, ¿no es cierto? Había una pérdida de hierro, en este caso era una anemia microcítica. Una ecografía básicamente normal. ¿Qué es lo que debemos hacer con un paciente de este tipo? Anémico, baja de peso. Tienes que pensar en algo malo, ¿no es cierto? Entonces le buscamos algo que justifique pérdidas ocultas. Le hacemos una endoscopia y no le encontramos nada mal. Le hacemos una colonoscopia y a este chico le encontramos una tumoración muy grande en ángulo esplénico del colon, ¿no? Tenía una tumoración, tenía un cáncer de colon. La biopsia sale positiva para un cáncer de colon en sí. La historia pues no termina así, pues dicen, ya pues un caso raro, 18 años. Tú dices, no, normal, puede pasar de estas rarezas de la vida. Un cáncer de colon, pero no es usual. Pero los cánceres de colon son más frecuentes, 60, 70 años, como ustedes han visto en el gráfico. Entonces le preguntamos a la mamá si tienen antecedentes familiares de cáncer de colon. Y la mamá dice que no, que desconoce para empezar lo de sus abuelos y todo eso. ¿Ustedes han sido operados de algo? Absolutamente de nada, le dice. ¿Su esposo vive con usted? Sí. ¿Y está bien? Totalmente. Ok. Señores, les dice, tenemos que someterlos a los dos a una colonoscopía porque es un cáncer hereditario. Ellos decían que no había necesidad porque ellos no tenían síntomas y no había ninguna molestia. Tanto molestar y molestar, las señoras acceden, ¿no? Ok. Le hacemos la colonoscopía al papá y no le encontramos nada. Le hacemos la colonoscopía a la mamá y le encontramos un tremendo tumor en el lado derecho del colon. La señora asintomática, 42 años de edad nada más, porque el hijo tenía 18, recuerden, y ella tenía una siembra, una carcinomatosis, pero terrible. Como era gordita, no pasaba nada, pasaba totalmente piola. Tenía síntomas, muy episódicamente tenía diarreas. Tenía anemia, ¿no? Tenía 11.8, 12 de hemoglobina, así que nunca tomó en consideración nada de eso. Y la señora tenía un cáncer de colon avanzado, mucho más avanzado que el del hijo, obviamente. Moraleja, eso es lo que pasa usualmente en los tumores de Lynch. Esos son tumores hereditarios. Todo paciente que tenga un tumor de Lynch o un cáncer de colon joven, toda la familia, arriba y hacia abajo, o sea, tanto padres como hijos, tienen que ser sometidos a colonoscopia tempranamente para despistaje, porque si no puede pasar algo parecido a lo que les estaba contando. Es bien importante. Entonces, eso es lo que pasa en el Lynch. Eso no es igual al cáncer de colon común y corriente que ustedes han visto previamente, ¿no? Donde es más frecuente en el lado derecho, el lado izquierdo, etcétera. Eso es más frecuente en adultos, 60, 70 años. Esto es en jóvenes menores de 40 años. Entonces acá la respuesta es la D. No olvidar eso, la aparición, 40 años promedio, pero puede ser mucho menos, ¿no? Forma más frecuente de cáncer colorectal hereditario. El tipo 1 es solo en colon y el tipo 2 endometrio, estómago y vías urinarias. Respecto a los linfomas intestinales, es falso que representan el 5% de todos los linfomas.
Eso es cierto, son muy poco frecuentes. ¿Se localiza más frecuente en duodeno y yeyuno? Doctores, moraleja y cosas que deben de anotar. Los linfomas intestinales usualmente son mucho más frecuentes en el ilion, ¿ya? En el ilion distal, no en duodeno y yeyuno. En duodeno y yeyuno es más frecuente el adenocarcinoma, ¿ya? En duodeno y yeyuno es más frecuente el adenocarcinoma. En ilion es más frecuente el linfoma. ¿El linfoma mediterráneo es el más frecuente en jóvenes? Sí. Clínicamente suele presentarse cuadros diarreicos crónicos, como cualquier tumor intestinal puede presentar diarrea crónica. ¿Suele existir en ocasiones historia previa de parasitosis? Por favor, como en cualquier enfermedad puede existir una historia previa de eso. Acá lo importante es esto, localización es en ilion, no en duodeno y yeyuno, ¿ya? Esta es la falsa entonces. ¿El síntoma más frecuente del síndrome carcinoide es? A ver, ¿se acuerdan? Muy bien, ¿no? Rubefacción facial, muy bien. ¿El tumor benigno de hígado que tiene origen mesenquimal es? Ok, doctores, vamos a pasar a otra parte, a otro tema, que son los tumores hepáticos benignos. En la clase anterior hemos hecho ya hepatocarcinoma, así que hoy día voy a tocar solamente tumores hepáticos benignos. Primero, el tumor benigno que tiene origen mesenquimal es el hemangioma cavernoso. Ok, igual que en el caso de poliposis, doctores, nuevamente tengo que decirles que necesitan un mapa mental para esto. Y el mapa mental que necesitan es aprenderse esta tabla. ¿De acuerdo? Esta tabla es importante porque si no, otra vez van a perderse. Los tumores hepáticos benignos se clasifican por origen en el hepatocito, por origen biliar o por origen mesenquimal. Son los tres tipos de ubicación que hay. Si me pongo a decirles todos y cada uno, acabamos pasado mañana de hablar de cada uno de ellos, porque cada uno sus características son extensas. Hoy día vamos a aprender los más importantes, los que suelen ser preguntas de exámenes. En el origen de hepatocitos, los que vamos a ver, los que tienen que conocer es la hiperplasia nodular focal y el adenoma hepatocelular. Son los dos más frecuentes que deben de conocer, por favor. En los de origen biliar deben conocer siempre lo que es el quiste simple y en el de origen de mesenquimal deben saber que es un hemangioma. Eso es lo que deben de saber, ¿de acuerdo? Los demás usualmente no son preguntados, los demás no suelen ser preguntados, pero tengan el mapa mental porque eso les va a pasar en el examen. ¿Qué les preguntan? Por ejemplo acá, ¿cuál es el de origen mesenquimal? ¿Dónde estaba el adenoma hepatocelular? Ya ves, si no tienen, no se acuerdan, ya saben que está, ¿dónde? Está en el origen de los hepatocitos. Hiperplasia nodular regenerativa, en el hepatocito. Quiste hepático simple es de origen biliar, ¿no es cierto? Es de origen biliar y el quiste hepático simple y el hemangioma cavernoso, ese es el de origen mesenquimal. Pregunta, ¿el tumor hepático benigno más frecuente de hígado es? ¿El hepático benigno más frecuente es? ¿Cuál se imaginan? Obviamente estará dentro de esos cuatro que se chismeado, ¿no? Está uno el más frecuente. El tumor hepático benigno. Obviamente estamos hablando del tumor sólido, ¿no? Hepático benigno más frecuente. Nunca olviden esto, que es el hemangioma cavernoso, ¿de acuerdo? Es el tumor sólido benigno más frecuente. ¿Cuál es el segundo tumor hepático sólido benigno más frecuente? Es la hiperplasia nodular focal, ¿ya? La hiperplasia nodular focal. Ese es el segundo más común. No olviden entonces, en el origen de mesenquimal, lo que más quiero que aprendan es el hemangioma cavernoso. Los demás solo ténganlo en consideración. Este hemangioma cavernoso es de tamaño variable, puede llegar hasta 20 centímetros. Generalmente, la mayoría, como todos los tumores benignos de hígado, la mayoría son asintomáticos. Cuando son más de 5 centímetros suelen tener algún tipo de síntomas, como por ejemplo dolor o sensación de pesadez, pero más no, ¿ya? Tienen que tener en consideración que este hemangioma puede ser múltiple en alguno de los casos, pero la mayoría de los casos siempre suele ser único nada más. A veces tienen receptores estrogénicos, pueden tener receptores estrogénicos. El diagnóstico, doctores. Ok, acá por favor siempre quiero que tengan en consideración una cosa. Las preguntas de examen son muy
muy puntuales actualmente. Y lo único que buscan es factores confusores. Si yo les pregunto, ¿qué es lo primero que deben hacer si sospechan una masa hepática? ¿Qué me responden? ¿Qué examen de imagen deben hacer en primer lugar si tienen una masa hepática? Así es, tienen que hacer una ecografía. Es muy diferente preguntarles qué es lo más sensible y específico para una masa hepática. Lo más sensible y específico será ¿qué? La resonancia magnética en este caso. Ojo que eso es lo que suelen preguntar. Una cosa es lo primero que debes de pedir y otra cosa es lo más sensible y específico que debes de usar. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Entonces, acá lo más sensible y específico es la resonancia, pero lo primero que haces es una ecografía. Lo segundo que haces es una tomo. Y lo tercero recién será una resonancia si es que hay dudas. Doctores, otra cosa que deben aprender y no quiero que se olviden más. Toda vez que tengan una tumoración hepática, deben de pedir una tomografía trifásica o dinámica. Eso se los he repetido en la clase anterior cuando hemos hecho hepatocarcinoma. Todo paciente con una tumoración hepática deben de pedir tomografía trifásica, es decir, que tenga una fase arterial, una fase venosa y una fase portal o tardía. Y esto es claramente porque van a ver esto. Miren, en esta fase arterial de este hemangioma se ve solamente la captación de contraste ahí. Si hubiesen pedido en fase arterial, solo ven esto. Si ven en la fase venosa, miren, ya se ve una zona hipocaptante al medio. Pero si ven en la fase tardía, ¿qué ven? Ya se ve toda la tumoración completa con una necrosis central marcada al medio. ¿Qué diferencia con esto, no? Es la misma tumoración, solo que está en tres fases diferentes. La captación de contraste periférico, luego la región hipocaptante y en la fase venosa tardía se ve ya la necrosis central. Eso es un hemangioma cavernoso. ¿Se puede hacer una arteriografía? Sí, en la arteriografía se puede ver también la captación de contraste, ¿no? Esto es nuevamente el hemangioma y obviamente con una necrosis central al medio. No olviden trifásico. ¿Qué tratamiento se hace? Todo paciente que tenga un hemangioma generalmente se deja. Tranquilos, los tumores hepáticos benignos no se suelen operar a no ser que sean muy grandes o tengan un tamaño realmente considerable o den muchos síntomas. Generalmente si no, no se tocan, no los deben de tocar. Obviamente el hemangioma tiene el problema de ser un tumor hecho de vasos sanguíneos, ¿no? Formado de vasos sanguíneos. Por consiguiente, ¿le hacen biopsia hepática? ¿Pueden hacer biopsia hepática? Si hacen una biopsia hepática van a terminar en Sarita Colonia o en Lurigancho, ¿no es cierto? Porque obviamente va a sangrar un montón y eso no hay cómo parar. Es muy peligroso. Por eso es siempre importante primero hacer una prueba de imagen y después ya deciden si hay biopsia hepática. Ya les he dicho en la clase anterior, la biopsia hepática no se utiliza más que para hacer el diagnóstico en el caso de que haya dudas demasiado grandes. Si ustedes ya saben que por tomografía es un hemangioma, ya no tienen que hacer una biopsia hepática ahí de ninguna manera, ¿no? El segundo tumor hepático benigno del hígado más frecuente es, ¿cuál era? Hiperplasia nodular focal, ¿no? Ok, la hiperplasia nodular focal está dentro de este grupo de los hepatocitos. Y doctores, precisamente a eso va mis preguntas en sí. Es usualmente más frecuente. Como la mayoría de tumores hepáticos benignos son mucho más frecuentes en mujeres y son mujeres jóvenes, ¿ya? La mayoría son asintomáticos y muchos creen que se tiene cierta relación con anticonceptivos orales. Por consiguiente, si yo les hago una pregunta en el examen, ¿cuál es el tumor hepático que se asocia más frecuentemente a anticonceptivos orales? ¿Ustedes responderán? ¿Perdón? Falso, ¿no? Tienen que responder adenoma. El tumor hepático que se asocia más frecuente a anticonceptivos orales es el adenoma hepatocelular. Este de acá se asocia, pero tiene una asociación mucho menor. ¿Ya? La hiperplasia nodular focal se asocia. El que se asocia más es el adenoma hepatocelular. ¿Ya? Adenoma hepatocelular, entonces, mucha asociación con anticonceptivos orales. Obviamente es un tumor solitario, generalmente es no encapsulado, puede tomar tamaños grandes también, el promedio es 3 a 4 centímetros, ¿no?
Estas teorías vasculares y de clonalidad no les preguntan mucho. Doctores, nuevamente voy a esto. Si ustedes se han dado cuenta, les he pedido en el anterior, en el hemangioma, que pidan trifásico. Acá también tienen que pedir trifásico. Si piden una ataxia en contraste, ¿qué van a ver? A no ser que sean biónicos, no van a ver absolutamente nada. Si quito las flechas, les aseguro que no ven absolutamente nada. Pero esa es la zona donde van a ver la tumoración. Miren cómo es la captación en fase arterial. ¿De acuerdo? En fase arterial una marcada captación de contraste con una necrosis central. Doctores, la característica más importante que tiene la hiperplasia nodular focal es esta necrosis central. Ya tiene una, o le llaman cicatriz fibrosa central. ¿Con qué se diferencia? Un diagnóstico diferencial. Con el anterior, ¿no? El hemangioma tiene una necrosis central grande. Pero ¿en qué fase se ve generalmente la necrosis central? En la fase tardía. ¿Acá dónde lo ven? En la arterial. ¿Se dan cuenta por qué sirve entonces la tomografía trifásica? Si lo ven en fase venosa tardía, miren, en fase venosa ya desaparece el contraste y solo se ve la más atenuada con la cicatriz fibrosa. Y lo ven en la fase tardía, básicamente ya no hay mucho por ver. Esa es la diferencia fundamental entre tomar una tomografía trifásica para diferenciar una y otra. ¿Se dan cuenta? Es muy importante por eso. El tratamiento, todo tipo de tumoración hepática benigna es observación nada más, no requieren cirugía, no maligniza y si hay cierta asociación suspenden el anticonceptivo oral. La lesión hepática benigna de hígado más frecuente es, miren lo que van a caer, ¿eh? ¿Cuál es la lesión hepática benigna de hígado más frecuente? Falso, doctores. Cuando yo les pregunte cuál es la tumoración sólida benigna más frecuente, responden hemangioma cavernoso. Si les preguntan cuál es el tumor hepático benigno más frecuente, sigue siendo hemangioma cavernoso. Cuando les pregunten cuál es la lesión hepática, la lesión no te indica si es tumoración o es quiste, ¿ya? Cuando hay pregunta de lesión, no indica o no está implícito que digan que es tumoración o quiste. Acá la lesión más frecuente, y ustedes van a agarrar 50 abuelitos, agarren 50 informes ecográficos y miren qué cosa es lo más frecuente que van a encontrar. Siempre es este quiste hepático simple. Me he palteado, no se preocupen, es una zapateada, es un error mío. Pero la lesión hepática benigna más frecuente, siempre tienen que tener en cuenta que es el quiste hepático simple. Eso es lo más frecuente. Y tienen que tenerlo en consideración así. Cuando pregunten qué es la tumoración sólida más frecuente, benigna más frecuente, ese es el hemangioma cavernoso. El quiste hepático simple, entonces, es de lo que vamos a hablar ahora. Es una asociación muy frecuente que se va a ver en cualquier edad. Usualmente vienen los abuelitos muy preocupados porque tengo quistes en el hígado, te dicen, ¿no? Y no sé qué va a pasar, será bueno, será malo. Esto, doctores, nunca maligniza, no maligniza, ¿ya? Pero se debe operar, se debe tratar. Generalmente, si son pequeños, no se debe tratar. Si son grandes, como en este caso, que ya tiene 5, 6, 7 centímetros, tampoco se opera. Lo que se hace es un tratamiento simplemente que lo hace el radiólogo intervencionista, que es drenarlo. Haces una punción, se hace el drenaje percutáneo, como ven acá, se punza vía transparietal y se aspira. O simplemente le echan un esclerosante, que es alcohol, y con eso colapsa la pared del quiste. Porque está lleno de ¿qué? Solamente de líquido biliar, nada más, es líquido biliar. Por eso la pregunta es clara. Lesión más benigna más frecuente es un quiste simple. Tumor sólido benigno más frecuente ese es un hemangioma, pues un tumor sólido, ¿de acuerdo? Una cosa es una lesión quística y otra cosa es un tumor sólido, ¿ya? El tumor hepático que está fuertemente asociado con el consumo de anticonceptivos orales es, ahora sí, ¿no? Ya perdió sorpresa la pregunta, pero era así. ¿Cuál era? Adenoma, ¿no? Se asocia mucho la hiperplasia nodular focal, pero el adenoma es el que más está asociado a tumores anticonceptivos orales. El adenoma obviamente es mucho más frecuente en mujeres y eso lo tienen que tener bien en claro, 4-1, y está asociado, aparte de que está asociado a anticonceptivos, tiene mucha tendencia al sangrado.
Igual miren este gran adenoma, esto es el hígado por si acaso, y esto de acá es el adenoma. Tiene un adenoma más grande que el hígado esta pacientita en sí. Generalmente subcapsular, y este puede sangrar, generalmente podría romperse en algún momento, ¿no? Eso degenera cáncer muy raro, muy raramente degenera en un cáncer, ¿ya? Da síntomas, usualmente son asintomáticos, usualmente. Si son muy grandes, obviamente va a tener síntomas de pesadez o de dolor si comprime la cápsula de Gleason, pero si no, no hay mayor molestia, ¿no? Obviamente si tiene tendencia a romperse. El hemangioma tiene tendencia a sangrar. El adenoma hepatocelular tiene tendencia a romperse. Si se rompe, ¿qué hacen? Cirugía. Directamente van a cirugía. Eso sí, no deben de tener ninguna duda. Miren cómo es un adenoma grandote, ¿no? Puede ser un adenoma en este caso. Se cree que tiene receptores estrogénicos, por eso es que cuando la paciente consume anticonceptivo oral empieza a crecer. Por eso deben suspender el anticonceptivo oral. Se debe operar solamente los tumores que son mayores de 10 centímetros si es que causan molestias, ¿no? La mayoría tienen una actitud expectante. ¿Y puedes hacer un trasplante hepático? Claro, pero solo en el caso de que vean como ese tumor enorme que es 2 veces más grande que el hígado en este caso. La malignización de un pólipo del aparato digestivo viene determinada por la invasión de células cancerosas en la... ¿Cuál será? La malignización de un pólipo viene determinada por la invasión de células cancerosas. ¿Dónde? Cuando dices ya que es un tumor maligno que ya no debes sacarlo endoscópicamente. Muscularis mucosae, porque recuerden que hay una muscular y hay una muscular de la mucosa, ¿no? Y esta es la muscularis mucosae. No olviden que es la muscularis mucosae. Cuando en el curso de una colonoscopía en un paciente aparentemente sano se objetiva un pólipo, ¿qué es lo más adecuado? A ver, si ven un pólipo, ¿qué hacen? ¿Biopsian? Tomar una citología exfoliativa, resecarlo con asa de polipectomía, citarlo al cabo de unos días para resecarlo o aconsejarle una intervención quirúrgica. ¿Resecarlo con asa? Sí, les había mencionado eso, ¿no? Resecan con asa de polipectomía. La biopsia sale de esa resección, pues tú lo sacas y todo eso va a biopsia, pero tomar una biopsia solo es tomar un pedacito nada más del pólipo. Lo ideal es resecarlo y mandarlo todo, de preferencia. Esto es un pólipo, ¿no? Tremendo pólipo, miren. Si tú le tomas una biopsia a esto, vas a tener que volver a entrar posteriormente con una colonoscopía y sacarlo. Por eso se saca de una vez directamente. Este es un pólipo cécide, un subpediculado y un pediculado. Eso es solamente una clasificación endoscópica para que sepan. Los pólipos adenomatosos más frecuentes son... Caramba, doctor, están impecables. Muy bien. Los pólipos adenomatosos de mayor potencial maligno son... Muy bien, son los vellosos. Caramba, me han hecho caso. Han estado atentos. Los pólipos no neoplásicos. Ahora vamos a hablar de pólipos no neoplásicos nada más. Si ustedes ven informes, nunca se asusten cuando vean un pólipo hiperplásico. El pólipo hiperplásico no tiene ningún potencial maligno. Todo el mundo dice, ay, tengo un pólipo y es hiperplásico. Hiperplásico es cáncer. No, pues, doctores, los hiperplásicos, para empezar, no tienen ningún potencial maligno. Ninguno. ¿Ya? Si un pólipo hiperplásico es totalmente benigno y son los más frecuentes. Hay pólipos que son inflamatorios. Y son inflamatorios generalmente en enfermedades inflamatorias intestinales o cualquier tipo de lesión por inflamación colónica, ¿no? Y tampoco es maligno si son inflamatorios. El amartomatoso, ¿recuerdan? ¿Ya se acuerdan de los amartomatosos? Ejemplos, Peus-Jägers, el otro, Cowden, por ejemplo, poliposis juvenil, ¿no? Generalmente, si hacen una polipectomía, no necesitan seguimiento posterior, tampoco son malignos, ¿ya? Paciente de 75 años, que sin antecedentes clínicos de interés, que consulta por un episodio de hematoquesia reciente. La colonoscopía muestra un pólipo único pediculado de 25 milímetros de diámetro en sigmoides con una ulceración en la cúspide. ¿Qué es lo que deben de hacer?
¿Qué es lo que hacen? ¿Seguimiento cada 6 meses? No. ¿Indicar intervención quirúrgica? No, muy salvaje, ¿no? ¿Biopsia endoscópica del pólipo y decidir resultado? ¿Realizar polipectomía endoscópica? Sí, ¿no? ¿Fotocoagulación completa con láser? Nada. Realizar una polipectomía. Un enfermo de 14 años presenta dientes supernumerarios, un osteoma en mandíbula, algunos fibromas y pólipos en el colon. Pero no les dije si es adenomatoso o amartomatoso. Qué rico. Entonces era pura asociación la pregunta, ¿no? Dientes supernumerarios, osteoma mandibular, fibromas y pólipos colónicos. Cha-cha-cha-chan, como dice. ¿Lynch es? No, pues Lynch ya saben que no es, ¿no? Peus-Jägers, Garner, Turcot, Muir-Torre. Piensen a ver. Por eso les dije en un momento, van a tener que aprenderse necesariamente las asociaciones de alguna manera. De alguna manera. ¿Cierto? Es un Garner, ¿no es cierto? El Garner es el que se asocia a osteomas mandibulares y tienen que tener en consideración que pueden aparecer dientes supernumerarios también. Acá son malos porque no les ponen ni siquiera el tipo de pólipo que es, ¿no? Como para ayudarlos. Son factores de riesgo para el cáncer de colon, excepto, sí, ¿no? Dieta rica en grasas, sí es un factor. Edad mayor de 40 años, riesgo. Ureterosigmoidostomía, ojo, la ureterosigmoidostomía es un factor de riesgo para cáncer de colon. Así que tengan cuidado. Bacteriemia por Streptococcus bovis no es un factor causal, pero es un factor de riesgo. No Helicobacter, ¿ya? Pólipo hiperplásico. Pólipo hiperplásico es totalmente benigno, no tiene nada que ver con el cáncer de colon. ¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico más probable en una pieza de colectomía perteneciente a una persona en la cuarta década de la vida y que tiene más de 100 pólipos y un adenocarcinoma? Peus-Jägers, ¿qué les he dicho? Que son unos cuantos pólipos amartomatosos que no malignizan. Los amartomatosos no malignizan. No tiene que tener un adenocarcinoma acá. Además les he dicho que tiene más de 100 pólipos. Hay uno solo que tiene más de 100 pólipos. ¿Cuál es? Claro, la polipomatosis adenomatosa familiar. El que tiene menos de 100 pero se parece es el Muir-Torre, ¿no? ¿Cuál de los siguientes cuadros no es un síndrome de poliposis no hereditaria? A ver. ¿Cuál de los siguientes no es un síndrome de poliposis no hereditaria? Juego de palabras. De hecho, hay una cosa que es polipomatosis, ¿no? Que es hereditaria, pólipos hereditarios, y hay otros que son pólipos no hereditarios. El primer cuadro que les he mostrado, la diapositiva número 2, ¿qué dice? Léanla. Son pólipos hereditarios, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los hereditarios? ¿Cuáles son los hereditarios? Acá es una doble negación, ¿no? Es una salvajada de pregunta, es una doble negación. No es un pólipo no hereditario. O sea, estoy preguntando cuál de ellos es hereditario, pues. Claro, uno de lo único que es el Turcot acá, el Cronkite Canada, el poliposis inflamatoria, el linfoide, el neumatosis cistoides, no les he hablado, por eso son todos los que son básicamente no hereditarios. ¿Se dan cuenta? Es una pregunta muy sencilla, pero es una pregunta solamente confusa, nada más. Acá la pregunta concreta es, ¿cuál es un síndrome de poliposis hereditaria? Eso es más fácil sería preguntar así, ¿no? Pero hay que, los lindos pues del examen les gusta poner así, y tengo que ponerles tal como lo ponen ahí. Pero a mí es fácil preguntarles cuál es hereditario, ustedes lo van a decir, pues es un Turcot, ¿no? Y acá vamos a hablar solamente de esto. Los síndromes de poliposis no hereditarias son el Cronkite Canada, la poliposis inflamatoria, la poliposis linfoide y la neumatosis cistoides intestinales. Doctores, no necesitan saber nada más que eso. Ya no preguntan nada de estos, excepto del Cronkite Canada que podría ser preguntado en algún momento, pero lo demás no les van a preguntar. Solamente sepan el cuadro de cuáles no son hereditarios. El Cronkite Canada tiene esto que deben aprender: atrofia unguial, alopecia e hiperpigmentación. Eso es lo que deben de saber del Cronkite Canada, ¿ya?
Eso es lo más importante del Cronkite Canada. Paciente de 72 años que como único tratamiento toma antidiabéticos orales y presenta anemia ferropénica crónica con hemorragias ocultas positivas. ¿Cuál es el método diagnóstico más indicado para localizar la lesión sangrante? Gammagrafía, quizás. Colono, ¿no? Si tienes una sospecha de un cáncer, siempre es colono con biopsia, ¿no? Ante un paciente de 70 años con alteraciones del tránsito intestinal, pérdida de 5 kilogramos de peso en los 2 últimos meses y rectorraquias, ¿la exploración de elección es? ¿Dudas? No hay dudas, ¿no es cierto? Siempre colono. A un paciente que se le ha realizado una polipectomía endoscópica de un pólipo pediculado de sigma menor de 2 centímetros, la biopsia ha sido de carcinoma limitado a la cabeza del pólipo. Indique la conducta a seguir. Resección segmentaria del colon afecto, o sea, acá ya tenemos un pólipo que es pediculado, es menor de 2 centímetros, pero es un cáncer, ¿no? O sea, ya han diagnosticado y sale un cáncer. ¿Cuál es la conducta a seguir? Resección segmentaria del colon afecto, vigilancia periódica radiológica, resección local de la base regional, vigilancia periódica endoscópica o hemicolectomía más linfadenectomía. ¿Qué hacen? Ojo que acá, a ver, veamos, ya se ha hecho la polipectomía, o sea, ya lo han resecado, hay que leerlo bien, o sea, un paciente se le ha realizado una polipectomía, o sea, le han resecado el pólipo completamente. El concepto es claro, tienes un pólipo, lo resecas, ¿no es cierto? A este paciente le han sacado el pólipo, y este pólipo que es menor de 2 centímetros le han encontrado un cáncer en la parte superior de la cabecita de lo que han sacado. Y ya está resecado el tumor con eso. ¿Qué cosas hacen luego? ¿Tienes que sacarle el colon? No, ya has resecado el tumor. Ha sido pequeñito y lo han resecado. Vigilancia periódica radiológica. ¿Radiológica para qué? No tendría sentido. Resección local de la base regional. Eso podrían hacer. Si hay resección, lo podrían hacer. Vigilancia periódica endoscópica. Eso creo que es más correcto, ¿no es cierto? Hemicolectomía más linfadenectomía. No. Resección local de la base regional, ¿por qué no? Porque el tumor estaba localizado en la parte superior nada más. Entonces eso ya simplemente con la polipectomía ha sido resecado. Acá lo que tienes que hacer es una vigilancia periódica endoscópica nada más.